Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 39 y versículo 21, donde dice: escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. También dice: patea en el valle y se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Comienza diciendo: él patea o él cava, y lo hace por coraje y desenfreno, ya que no puede quedarse quieto, sino que está golpeando como si estuviera cavando la tierra con sus pies. Continúa diciendo: en el valle. Y es ahí donde debía de añadir esto, en parte porque el suelo allí es más llano y liso, y además tiene la mayor comodidad para hacer cabriolas y patear con los pies, lo que en terreno accidentado, por otro lado, no podría hacer tan bien, y en parte porque las batallas solían librarse en valles o terrenos bajos, especialmente las batallas a caballo. Sigue diciendo: se regocija en su fuerza, haciendo una apariencia de gran orgullo y complacencia en ello. Continúa diciendo: continúa al encuentro de los hombres armados, y lo hace con gran disposición y valor inquebrantable. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. También dice: él se ríe del miedo, y no se desanima, y no se aparta de la espada. Dice que se burla del miedo y no se atemoriza, ni tampoco se aparta de la espada. Tengas en cuenta que la caballería en los tiempos modernos se precipitará impávida sobre la línea de bayonetas opuestas, como así señala el profesor Lee, ya que por otra parte no se cree que se haya existido nunca un cuerpo de infantería que con la sola bayoneta, sin apoyo de fuego, pudiera haber detenido la carga decidida de unos buenos jinetes. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. También dice: la aljaba resuena contra él, la lanza reluciente y la jabalina. La aljaba, o aunque el cajal, así que esto viene como un agravamiento de su valor, a pesar de las justas causas del miedo que se mencionan en este versículo. Y aquí se pone el cajal por las flechas que en él encierra, por una metonimanía muy corriente en este mismo caso, y en toda clase de autores que, al ser disparada contra el caballo y el jinete, hacen este ruido de traqueteo aquí dicho. Sigue diciendo: la lanza reluciente y el escudo, o mejor dicho, la lanza o jabalina, porque esto no era un arma defensiva, sino ofensiva, ya que parece claro tanto de este lugar donde se menciona entre ellos y como un objeto de miedo que no es el escudo, y note lo que dice en Josué capítulo 8 y versículo 18, donde dice: entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. También dice, con estremecimiento y furor corre por la tierra, y no se detiene al sonido de la trompeta. Tengas en cuenta que es tan ferviente y entusiasta en la batalla que se lanza a ella con toda rapidez y corre por el suelo con tanta rapidez que pareciera haberse tragado el grifo. También está tan lleno de furia como de guerra, y que no solo muerde su brida, sino que está listo para desgarrar y devorar al mismo suelo sobre el que camina. Y la frase aquí usada no es inusual tanto en árabe. Es por eso que está tan complacido con el acercamiento de la batalla y el sonido de la trompeta llamándola, que apenas podía creer sus gritos de alegría. Génesis capítulo 45 y versículo 26 dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y también el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 41 dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Por lo tanto, no puede quedarse quieto o firme, como se usa este verbo y el derivado no solo en el dialecto caldeo y siríaco, sino también en el hebreo, como cuando suena la trompeta, su jinete apenas puede mantenerlo quieto, pero se esfuerza y anhela correr a la pelea. Deuteronomios capítulo 28 y versículo 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 35, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Continuará con el versículo 25, donde dice, antes como que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. También dice, cada vez que suena la trompeta dice, ajá, y huele la batalla desde lejos, y el trueno de los capitanes y el grito de guerra. Comienza diciendo, ajá. Nótese que esta es una expresión de alegría y prontitud, declarada por sus orgullosos relinchos, por lo que de alguna manera responde al sonido de las trompetas a modo de desprecio y desafío. También dice que huele, es decir, recibe, como se usa esta frase, por ejemplo, en Jueces capítulo 16, versículo 9, donde dice, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres. ¿Cómo se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego? Y no se supo el secreto de su fuerza. Continúa diciendo lejos, es decir, a alguna distancia, ya sea de lugar o más bien de tiempo, como la palabra se usa con más frecuencia, ya que percibe, por el movimiento de los soldados y el repiqueteo de las armas, que la batalla está cerca, lo cual es muy bienvenido para él. Sigue diciendo, el trueno de los capitanes, por lo cual entiende o bien las oraciones militares que los capitanes hacen y pronuncian a gran voz para animar a sus soldados a la batalla
o más bien el clamor fuerte y alegre iniciado por los comandantes y seguido por los soldados, cuando están listos para unirse a la batalla, para que así puedan intimidar a sus enemigos y alentarse a sí mismos. Continuará con el versículo 26, donde dice: ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y entiende hacia el sur sus alas? También dice: ¿Es por tu entendimiento que el halcón se eleva, extendiendo sus alas hacia el sur? Comienza diciendo: vuela el halcón, de una manera tan singular, tan fuerte y constante e incansable, y también tan veloz y rápido, tan regular y astutamente para atrapar a su presa. ¿Lo hace por tu sabiduría? Y también, ¿la inspirates tú con esa sabiduría? Sigue diciendo: extiende sus alas hacia el sur, lo cual ella hace. Y note que cuando se deshace de sus plumas viejas y obtiene otras nuevas, lo cual es favorecido por el calor de los vientos del sur o por el calor del sol, que estaba hacia el sur del país de Job, como lo está del nuestro, de donde es que los halcones salvajes hacen esto por instinto natural. Así, los lugares que los hombres constituyen para el cuidado de los halcones domesticados se instruyen hacia el sur. También se puede observar en o hacia el invierno, cuando los halcones salvajes vuelan a países más cálidos, impacientes por el clima frío. Continuará con el versículo 27, donde dice: ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? También dice: ¿es por tu orden que el águila sube y haga su nido en lo alto? Comienza diciendo: ¿se remonta el águila a tu mandato? Vemos aquí la enumeración de las maravillas naturales que termina con el águila, monarca de las aves, como comenzó, por ejemplo, con el león, rey de las bestias, en Job capítulo 38 y versículo 39. El poder del águila para montarse, a pesar de su gran tamaño y peso, es muy sorprendente, ya que la especie a la que se refiere en este lugar es probablemente el águila real o bien el águila imperial, ya que ambas son comunes en Siria y Mesopotamia. También dice: y hace su nido en lo alto. Los nidos de las águilas se constituyen casi siempre sobre rocas elevadas, generalmente inaccesibles. Jeremías capítulo 49 y versículo 16 dice: tu arrogancia te engañó y la sabiduría de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque antes como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Continuaron con el versículo 28, donde dice: ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. También dice: sobre el alcantilado mora y se aloja sobre el peñasco rocoso, un lugar inaccesible. Dice que ella mora y permanece sobre el torrejón, es decir, sobre el peñasco del torrejón y el lugar fuerte, literalmente el diente de la roca. Las cumbres escarpadas de las rocas se asemejan a los colmillos de un diente. Continuará con el versículo 29, donde dice: desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. También dice: desde allí espía la comida, sus ojos lo ven de lejos. Dice que de allí busca la presa, desde la peña alta, desde donde puede mirar hacia los valles e incluso hacia el mar, y espiar lo que es para su propósito y descender y apoderarse de ellos, como por ejemplo corderos, cervatillos,
gansos, etc., aunque puedan estar en los lugares más escondidos y también secretos. Por lo que en el texto original es ella saca la presa o comida, como se cava o se busca diligentemente un tesoro escondido en secreto, y para lo cual ella está calificada por la agudeza de su vista, ya que sus ojos miran de lejos, de las rocas altas y de las nubes más altas, incluso del cielo alto, como lo expresa por otro lado Eliano, y que observa que ella es la más aguda vista de todas las aves. Y así dice también Homero. Continuará con el versículo 30, donde dice: sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. También dice: sus crías también chupan sangre, y donde están los muertos, allí está él. Dice que sus crías también chupan sangre. Se ha afirmado que no es así, ya que se alimentan de carroña. Pero, sin embargo, como se sabe que las águilas capturan cervatillos, liebres, corderos y otros animales pequeños y que los transportan a sus nidos, ya que sus crías ciertamente deben de ser alimentadas, en parte con la carne de animales recién sacrificados. Y donde están los muertos, allí está ella. Deuteronomios, capítulo 21 y versículo 18 nos dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y reverde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Y Mateo capítulo 24, versículo 28 dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 37, dice: y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él le dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Las águilas, o en todo caso pájaros, más parecidos a águilas que a buitres, se representan comúnmente en los monumentos asirios, especialmente en escenas de batalla, donde se alimentan de los cadáveres de los muertos y le arrancan las entrañas, y también a veces llevan en alto la cabeza decapitada de algún desafortunado soldado. Y voy concluyendo con esto. Nótese que en la sumisión alegre a la voluntad de Dios, bajo la convicción de la sabiduría y la bondad perfecta de Dios, que cooperan para el bien del creyente, incluso en la dispensación más oscura, es la gran lección que se debe de aprender en este discurso de Dios a Job. Ya que si el hombre ni siquiera puede explicar y mucho menos otorgar a los animales inferiores los instintos tan felizmente variados para satisfacer sus diversas necesidades de apoyo y preservación, cuán absurdo y presuntuoso es para el hombre, ya que no puede ver las razones del trato aflictivo de Dios con él, para cuestionar su justicia y bondad. Amigo y amiga oyente, con Job nos estamos maravillando de las grandes obras y misterios de Dios en su obra de su creación. ¿Acaso no debería toda la humanidad postrarse humildemente y alabar a Dios, el Creador Todopoderoso? ¿Quién con excepción del Señor? Amigo y amiga oyente, podría crear y preservar a sus seres vivientes, cada uno con su naturaleza y sus características notables. Y cuando nos detenemos a reflexionar en que este mismo Dios nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza, y que también nos redimió mediante su Hijo Jesucristo, seguramente el gozo nos invadirá y exclamaremos con David: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras.
Salmo 139, versículo 14. Amigo y amiga oyente, Dios te creó a su imagen y semejanza. Esto está bien claro, ya que la misma Biblia así lo dice y lo afirma en Génesis capítulo 1. Pero quizás tú personalmente a lo mejor no tienes claro en cuanto en que Dios puede redimir a la persona pecadora y a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ya que Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Es por ello que, mi amigo y mi amiga oyente, solamente tienes que creer por fe, en la obra salvífica del Señor Jesucristo, aceptarlo en tu corazón, invitarle a que Él venga a morar en ti y decidir vivir la vida que a Dios le agrada que vivas, que seguramente es muchísimo mejor de lo que tú puedas imaginar. Por tanto, yo te animo en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador y reconciliarte con Dios. Ora conmigo y di: ante ti vengo, Señor, porque formidable y maravillosas son tus obras. No hay nada más que ver a un ser humano. Tu creación y todo lo que tú has hecho es maravilloso. Pero yo vengo ante ti, ahora como una persona pecadora, que necesita tu perdón, y necesito reconciliarme con Dios por medio de tu Hijo Jesucristo. Por ello, te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y ahora te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.